Hola, María del Carmen. Feli. Qué bueno. Bueno, vamos dándoles entonces la bienvenida. Cierto que ya estamos en 1903, así que, bueno, bienvenidas, bienvenidos a todos. Gracias por venir a este tercer conversatorio de nuestra serie de cuatro, cierto que estamos desarrollando con la Universidad Católica de Cuyo y Clades. Así que, bueno, gracias, gracias por estar acá y especialmente a los que vienen de muy lejos, decían de Paraguay, de Tierra del Fuego, y también a los que vienen de acá cerca. También, qué lindo gesto, qué lindo momento, ¿no? Qué fiesta del encuentro. Cecilia, te paso la posta porque seguramente vos vas a querer dar la bienvenida, saludar. Adelante. ¿Cómo están? Un saludo muy grande a todos, una alegría volver a encontrarnos en este ciclo que verdaderamente nos va llevando primero a conocernos, a conocer a algunos de ustedes que no conocíamos y que ya empezamos a sentir este sentido de comunidad que nos va a ir caracterizando y que se irá profundizando seguramente también en el próximo conversatorio. El día de hoy es un día particular y necesito explicarles tal vez un poquito antes de presentarles a nuestra encantadora docente. Eh, Me impresionó el Evangelio de hoy, que decía a vino nuevo, odres nuevos. La necesidad que Jesús expresa de que para poder comprender su mensaje tenemos que adaptarnos a odres, a estructuras que no son las tradicionales. Y todos nosotros sabemos que el Evangelio no se da una vez para siempre, sino que renueva la profundidad de su mensaje cada día. Y también entonces para nosotros hoy es esto. No es solamente para los personas de aquella época, de tiempos de Jesús. También hoy tenemos que cambiar los odres. Y este es el sentido de este encuentro entre nosotros, que sabemos bien que es un conversatorio y que queremos que sea así. Por lo tanto, vuelvo a alentarlos a que puedan participar todo lo necesario, levantando la mano. Acá hay una manito levantada de Liliana que no sé si ya quería levantarla o todavía se está entrenando, pero en el chat hacer las preguntas necesarias de modo que todo entre nosotros circule con esa calidad y con esa afectividad que nos va caracterizando. Y por eso, en estos odres nuevos, ¿cuáles son los odres? Precisamente entender que el momento actual requiere también una comprensión de nosotros como iglesia distinta, de nuestra posibilidad de estar ante los demás, respondiendo también con un modelo eclesial que responda a estos tiempos de desafío, a estos tiempos en los cuales, como nos ha dicho el doctor Enrique en el primer conversatorio, estos tiempos de abismo que requieren también una ductilidad y una preparación a esta construcción que no viene dada, sino que la vamos haciendo entre todos nosotros como comunidad. Y esta es la razón por la cual con mucho gusto quiero presentarles hoy a Patricia Santoyani. Es licenciada en antropología, profesora en filosofía y ciencias de la educación, también docente en todos los niveles, universitario, terciario, nivel medio. Trabaja en proyectos de extensión universitaria de un modo especial en educación intercultural. Y fíjense, esta es la razón por la cual nos importaba mucho no solamente su pensamiento, también su experiencia. Su área de investigación es la antropología religiosa intercultural. Miren, aquí está nuestro desafío. Pensar que nosotros como comunidad de fe también estamos llamados a este trabajo en las periferias, no solamente en las periferias sociales, sino también en las periferias culturales e interculturales.
En la Ujú. actualidad es investigadora sobre el mensaje religioso a partir del pensamiento de los jóvenes para resignificar el mensaje cristiano. Integra el equipo interdisciplinario e internacional en la reflexión y animación de procesos formativos para jóvenes. Patricia también es docente del Instituto Universitario Sofía para América Latina y el Caribe. Todos estos datos, como nos sucede siempre, son simplemente datos para comenzar a conocernos, pero creo que lo más valioso y lo que he podido con ella compartir y siempre aprovechar es esa calidad con la cual desde su propia experiencia de vida y de fe nos comparte esta vocación a lo comunitario. Gracias por eso, Patricia. Si alguna vez le digo Pat, disculpen, pero es un poquito la costumbre del cariño que nos tenemos y ahora los dejo con ella. Gracias, Ceci. Sí, me di cuenta que tampoco yo cambié el nombre, porque es el nombre Entonces, con el que me definitivamente sos identifico. Pat, para Sí, todos. sí. Bueno, y acá encuentro muchos amigos, así que es una alegría tan grande, y como, bueno, Ceci dijo muy bien, yo no es que vengo acá a traerles un tema, ni ahí es la pretensión, de verdad es compartir desde la vivencia esta experiencia justamente de comunión, pensarlo juntos, desafiarnos juntos, así que... Ceci me anticipó a lo que yo iba a decir, que íbamos a trabajar juntos, que íbamos a conversar juntos, ¿no? Para hacerle honor a la convocatoria. Así que, bueno, desde ya saldrá, así ya empezamos a hacer la experiencia de comunión, aquello que juntos permitamos, ¿no? Por lo tanto, se requiere una escucha profundamente activa, una presencia activa. Así que yo cuento con eso. Vamos a ver si los Quiero medios... decirle a Virna si por favor puede grabar. Ah, bien, bien. Bueno, esperemos que la tecnología no juegue mala pasada como a veces pasa, pero ahí va. ¿Ustedes están viendo? Sí. Sí, perfecto. Bueno. Es simplemente un apoyo porque como docente sé que lo visual ayuda a concentrarnos, al menos a mí me pasa, ¿no? Pero es simplemente nada más que eso, un soporte muy sutil. Entonces, yo lo que les quiero proponer, lo primero, bueno, como título dijimos, los desafíos, los hallazgos también y las nuevas comprensiones de una iglesia de comunión. Pero lo primero que quiero proponerles es mm, pensar en la comunión y entonces partir, como dice ahí, de nuestra imaginación o de nuestra percepción o de nuestra experiencia. Por lo tanto, les pido en un segundo que piensen o en una palabra o en una imagen o en una anécdota que hayan vivido que les evoque algo acerca de lo que, cómo entienden la comunión. Bien. Saqué porque así nos vemos, después vuelvo a proyectar. A ver, alguien que quiera compartir la primera palabra que se le vino. Vamos a hacer, como somos varios, al menos hacemos una de cada. Alguien que haya pensado en una palabra con la cual identifican la comunión. Confianza. Gracias, Paulina. Confianza. ¿Algún símbolo? ¿Alguien que haya pensado una imagen o un símbolo lo puede mostrar? Si alguien dibujó algo o buscó algo. Yo Un imaginé pan. un triángulo, Un triángulo. ¿Por qué, Beto? en el sentido de un triángulo equilátero, por ejemplo, en el sentido en que la punta que queda arriba es Dios, los dos extremos de abajo son dos hermanos, digamos, y en la medida que un hermano está en comunión con Dios, está en comunión con el hermano que está al lado, si él también está en comunión con Dios, ¿no? Tipo Ujú. carácter transitivo, ¿no? Si A es igual a B y B es igual a C, A es igual a C, algo así. Sí, sí. Gracias, Beto. Gracias. Em,
Estoy mirando en el chat, estamos mirando todos, ¿no? Recién me pareció la palabra pan, comunidad. Ujú. ¿Y una experiencia? ¿Alguien tiene alguna experiencia para compartir? Un abrazo. Se me perdió quién habló porque... ¿Marco, fuiste vos? No. No, yo, Juan, yo Juan dije un Pablo. abrazo, Juan un Pablo, abrazo. Juan Pablo. Un abrazo, un abrazo. Ujú. ¿Alguna experiencia que hayan vivido de comunión, además de un abrazo, que es un gesto? Sí, Cristina, tenés que abrir el micrófono. Todavía no. Se ve que algo te pasa, Cristina, que no se activa el audio. Mientras tanto, le doy la palabra a Marcos hasta que vos soluciones eso, porque vi que Marcos levantó la mano. Sí, Patricia, con respecto a esto de, bueno, buenas tardes a cada uno. Marcos, una alegría estar con ustedes. Lo que se me venía como experiencia y en imágenes, como si fuera una sintonía común. Se me ocurre esta palabra de sintonía porque era independientemente de las ideologías con otras personas, independientemente de las religiones, de los gustos musicales, era como tener un encuentro, no sé, compartiendo una tarde en una playa y charlando con algunas personas y como que había una sintonía común. Y así me ha pasado en otros ámbitos, pero como que lo percibía muy Ujú. sensiblemente o espiritualmente, por decirlo de algún modo. Así que eso quería mencionar. Bien, gracias, gracias, gracias. Cristina, ¿lograste solucionar? No Ahí está, todavía. Ahí va, ahí ahí va. está. Ok. Yo decía escucha, Ujú. escucharnos, Ajá, haciendo unidad bien, y bien. entendiendo qué necesita el otro, qué Bien. necesitamos todos, no sé, la escucha. Ujú. Sí, después lo vamos a retomar. Susana, la última y después seguimos. Total, van a haber distintas ocasiones de compartir. Dale, Susana. Bueno, la experiencia de comunión en una Mariápolis. Ujú. ¿Qué es una Mariápolis? Es esta vivencia, esta experiencia de varias personas Ujú, que se proponen vivir la palabra del ujú, Evangelio y la ujú, ponen en práctica en un ujú. determinado espacio, en un determinado momento, preparado para esto. Hace poco participé de un encuentro de adherentes y también me venía la imagen de este río, el río que baja de las montañas y baja hacia el mar en comunión, sería, ¿no? En la naturaleza. Un Bien, poco. gracias, gracias, gracias. Ahora nos vamos a centrar en la comunión en la iglesia, pero quiero hacer una salvedad, y es que el objetivo de todo lo que conversemos esta tarde no es para hacer una reflexión al interno, digamos, de la vida de la iglesia, ¿no? Que también, por supuesto, es necesaria, ¿no? Sino que es un mirar la comunión como un tesoro. Yo me animo a decir es como una marca de identidad propia de la iglesia, ¿no? Y que uno no puede dar lo que no es consciente de tener. Entonces la idea de mirar y de escudriñar qué entendemos por comunión va por ese lado, ¿no? Para ser una iglesia en salida, una iglesia que ofrece esta luz, esta esperanza, este consuelo también, ¿no? En medio de un mundo justamente donde vemos que hay tantos heridos, ¿no? Esa palabra, esa pregunta, ¿dónde está tu hermano? ¿Quién es ese hermano? ¿Cómo me puedo acercar al hermano? Em, Quisiera encontrar en la comunión una respuesta. Entonces es mirar la comunión en la iglesia para ir juntos a responder a estos gritos de la humanidad. Por lo tanto, no es
no es un abordaje eclesial, ni siquiera me animo a decir pastoral, sino es para comprender la dimensión social de la comunión. ¿Ok? Entonces, vuelvo ahora sí a la presentación y ahí va. Y podríamos decir muchas cosas, ¿no? Pero yo me quiero concentrar ahora en el por qué y el cómo de la comunión, o sea, el sentido de ser de la comunión y qué actitudes habría que cuidar para que se dé esa profunda comunión. Y para eso me acordé de un cuento charrúa que le voy a pedir ahora a María Antonieta que me ayude leyéndolo. Y yo les voy a pedir que mientras lo van escuchando tengan algo para anotar y vayan registrando aquella palabra o aquella frase que les provoca algo, que les mueve algo interiormente. Entonces, nada, nos nutrimos de la sabiduría de nuestros pueblos ancestrales. Van a ver cuánto es bello. La historia de los otros. Contaron los más viejos de los viejos que poblaron estas tierras, que los más grandes dioses, los que nacieron el mundo, no se pensaban parejo todos. O sea que no tenían el mismo pensamiento, sino que cada quien tenía su propio pensamiento y entre ellos se respetaban y escuchaban. Perdón. Ahora Dicen, sí, dicen los más viejos de los viejos, que de por sí así era, porque si no hubiera sido así, el mundo nunca se hubiera nacido, porque en la pura peleadera se hubieran pasado el tiempo los dioses primeros, porque distinto era su pensamiento que sentían. Dicen los más viejos de los viejos que por eso el mundo salió con muchos colores y formas, tantos como pensamientos había en los más grandes dioses, los más primeros. 7 eran los dioses más grandes y 7 los pensamientos que cada uno se tenía, y 7 veces 7 son las formas y colores con los que vistieron el mundo. Me dice el viejo Antonio que le preguntó a los más viejos, a los viejos más viejos, que cómo le hicieron los dioses primeros para ponerse de acuerdo y hablarse, si es que eran tan distintos sus pensamientos que sentían. Los viejos más viejos le respondieron. Me dice el viejo Antonio que hubo una asamblea de los 7 dioses junto con sus 7 pensamientos distintos de cada uno y que en esa asamblea sacaron el acuerdo. Después de que un rato se estuvieron callados, los dioses primeros se dieron cuenta que ya tenían un primer acuerdo y era que había otros y que esos otros eran diferentes del uno que era. Así que el primer acuerdo que tuvieron los dioses más primeros fue reconocer la diferencia y aceptar la existencia del otro. ¿Y qué remedio les quedaba si de por sí eran dioses todos, primeros todos, y se tenían que aceptar, porque no había uno que fuera más o menos que los otros,
sino que eran diferentes y así tenían que caminar. Dice el viejo Antonio que dijeron los viejos más viejos que esa asamblea de los dioses primeros, los que nacieron en el mundo, fue mucho tiempo antes del ayer, que mero fue en el tiempo en que no había todavía tiempo. Y dijeron que en esa asamblea cada uno de los dioses primeros dijo su palabra, y todos dijeron: mi pensamiento que siento es diferente al de los otros. Y entonces quedaron callados los dioses porque se dieron cuenta de que cuando cada uno decía los otros, estaba hablando de otros diferentes. Después de ese primer acuerdo siguió la discusión, porque una cosa es reconocer que hay otros diferentes y otra muy distinta es respetarlos. Así que un buen rato pasaron hablando y discutiendo de cómo cada uno era diferente de los otros, y no les importó que tardaran en esta discusión, porque de por sí no había tiempo todavía. Después se callaron todos y cada uno habló de su diferencia, y cada otro de los dioses que escuchaba se dio cuenta de que escuchando y conociendo las diferencias del otro, más y mejor se conocía a sí mismo en lo que tenía de diferente. Entonces todos se pusieron muy contentos y se dieron a la bailadera y tardaron mucho, pero no les importó, porque en ese tiempo todavía no había tiempo. Después de la bailadera que se echaron los dioses, sacaron el acuerdo de que es bueno que haya otros que sean diferentes y que hay que escucharlos para sabernos a nosotros mismos. Y ya después de este acuerdo, se fueron a dormir porque muy cansados estaban de haberse bailado tanto. De hablar no estaban cansados, porque de por sí muy buenos eran para la habladera estos primeros dioses, los que nacieron en el mundo y que apenas estaban aprendiendo a escuchar. No me di cuenta a qué hora se fue el viejo Antonio. La mar duerme ya y del cabito de vela solo queda una mancha deforme de parafina. Arriba el cielo empieza a diluir su negro en la luz del mañana. Gracias por esa voz tan linda. Cómo ayuda. Es muy bello, ¿verdad? ¿Lo conocían? No. La historia de los otros. Creo que lo dije, pero por las dudas es un cuento charrúa. Bueno, vamos a compartir tenemos unos 10 minutos para este momento, vamos a compartir qué es lo que más les resonó. A mí la palabra diferencia. La palabra diferencia. La parte que dice el pensamiento que sentían. Sí, a mí también me llama mucho la atención eso. Ujú. A Los mí el primer pensamientos. acuerdo que hacen, que era como reconocer que había otros. Sí. Yo anoté varias cosas. Ujú. Eh, Adelante, Graciela. Pensamientos distintos, ponerse de acuerdo, asamblea, reconocer la diferencia, aceptar la existencia del otro, ni más ni menos, diferentes, respetarlos y escuchar y conocer las diferencias.
Gracias. Tiempo sin Eh, tiempo. yo también anoté varias cosas, pero creo que alguien habló antes. Me parece que Julio estaba queriendo hablar, me pareció. Solo decir tiempo sin tiempo. Sí, verdad. Y yo varias cosas, y qué linda la propuesta de anotar palabritas sueltas o bloques de palabras. Nunca lo había hecho de este modo y me animé a hacerlo. Al principio digo, ¿para qué será? Pero digo, bueno, no, me animo. Y la verdad, muy lindo. Y anoté varias cosas, colores y formas, y me remitió qué colores y formas está en nuestra sociedad inmediata hoy en día, y se me veían muchas cosas de oscuras, tipo, bueno, películas oscuras, ¿no? Muchos colores y formas. Después el concepto de primeros todos. Esto me llamó la atención. El hecho de que no había tiempo todavía, es decir, como una mirada, si se quiere, atemporal o de eternidad, si se quiere, por llamarlo de algún modo, no había tiempo. Después la palabra tardaron, es decir, como que no es inmediato, tardaron, ¿no? Y sabernos a nosotros mismos, me encantó. Y una última cosita, porque anoté varias, bailadera. Digo, una expresión también de, bueno, que haya una bailadera. Hermoso, Marcos, hermoso. No puede haber encuentro sin celebración. Bello, muy bello, muy bello. Y bueno, la primera frase que me encantó es que no se pensaban parejo todo. Me encantó esa frase. Y terminando todo como conociendo la diferencia del otro, más y mejor me conozco a mí mismo. Qué paradoja, ¿no? Pero cuánto es cierto. Sí. Qué cosas lindas que salen. Acuérdense, no perdamos la pista de que estamos pensando, estamos descifrando la comunión, estamos descifrando actitudes para ir al encuentro, ¿no? Se necesita tiempo, se necesita asumir la diferencia, se necesita celebrar. Bueno, todas esas cosas que han dicho tan hermosas, pensémosla, ¿no? Es todo para responder cómo voy al encuentro del hermano. Sí, puedo agregar una cosa que tiene que ver con esto del tiempo, que me parece que esta insistencia en que no había tiempo, en que no había tiempo, o que como que el tiempo no es importante porque tenés que dedicar el que necesite a la situación. No estar corriendo con el reloj o si te dan los tiempos o si no te dan los tiempos, sino dedicarle el tiempo que realmente te necesite ese encuentro. Sobre Tal todo cual. si el otro es muy otro, digamos, muy distinto. Y algo que por ahí también agregar es que en algún momento ellos dicen como que aceptan que hay otro, pero dicen que conocer que hay otro no significa respetarlo, ¿no? Como que son dos instancias diferentes, ¿no? Conocer que hay otro pensamiento que piensa distinto, y otra cosa es respetarlo, ¿no? Hace esa aclaración en algún momento. Tal cual. Es el paso de lo multi a lo inter, ¿no? Porque ya es un paso la tolerancia, pero no es suficiente. No es suficiente reconocernos diferentes. Bien, ¿alguien más? Yo había escrito algo que alguien lo dijo también, esto, escuchar al que es diferente para conocernos a nosotros mismos. Eso. Sí. A mí me llamó la atención, el mundo nunca se hubiera nacido. Escucharlos para saberlos a nosotros todos. Me llama la atención el plural que se usa mucho. Bien, sí. A mí creo que se dijo, a mí me llamó la atención
el ponerse de acuerdo en un mundo que prácticamente es casi ya imposible ponerse de acuerdo, y el otro es conocer y aceptar las diferencias del otro, que va de la mano con ponerse de acuerdo. Cierto. Quería agregar que comentaron de los colores, los 7 colores, y pensé en los complementarios, porque a veces es necesario mezclarse para poder sacar otro color, y que bueno, nos tenemos que fusionar a veces para poder encontrar ese violeta, ese naranja, y bueno, sí, comparto mucho de todo lo que han dicho, ¿no? Qué hermoso lo que dijiste, qué hermoso. Nunca lo había pensado así. Ceci, vos tenés levantada la mano. ¿Te quedó de antes? No, simplemente porque dijiste en un momento alguna experiencia que hayan vivido. Y entonces ahora, en este momento me vino, anoche invitamos a casa a un matrimonio, solo conocíamos un poquito a la esposa porque supimos que habían encontrado un cáncer de médula. Y dijimos, no tenemos modo de acercarnos sino a través del afecto, ¿no? Y le preparamos una cena. Y el hecho de dar lugar a la palabra permitió que él pudiera contar muchísimo de lo que estaba viviendo. Una persona, digamos, muy diferente a nosotros en muchos aspectos, ¿no? Y cuando se iba, dice, yo siento que acá hay curación. Él lo dijo, no hablamos nada de lo religioso ni nada, solo comimos y tratamos de reírnos también y de conocernos más. Y yo digo, sentí, cuando él se iba y decía esto, sentí curación. Yo digo, esto es el encuentro de lo diverso, que no necesita empezar por el pensamiento, porque empezó por el amor y por eso pudimos conocernos, ¿no? Empezó por abrirnos en la casa, en la comida, eso. Porque me parece que el desafío también, porque políticamente pensamos distinto, muchas cosas, pero nada fue un obstáculo, porque curarnos es darnos la posibilidad de más vida, ¿no? Qué hermoso, Ceci. Sí, qué hermoso. Y Yo como experiencia te puedo agregar una. Sí, claro, Liliana. Es futbolera, pero recordé el mundial que nos llevó a estar en la capital federal 5 millones de personas, todos saltando y vibrando como argentinos, todos unidos, todos felices, no sé, como un momento de unidad que realmente digo, ¿por qué no podemos valorar eso, no? Que lo pudimos hacer, que somos capaces. Gracias. Marcos, el último de esta parte, de este compartir. Muchas gracias. Qué interesante, qué enriquecedor. No, algo de lo mencionabas de nutrirnos de la sabiduría ancestral, qué interesante. Y se me acordaba de un paisano nuestro, Atahualpa Yupanqui, que él decía, cuando le decían, ¿qué trae de nuevo? Y él le respondía, en realidad, ¿qué traigo de viejo? Porque como que él investigaba cosas. Y me hizo acordar esto de los colores, y qué lindo que haya mencionado, no recuerdo, no leí quién mencionó lo de los colores complementarios, porque hace un rato mencioné que yo veía todo oscuro, ¿no? En la sociedad inmediata, y don Atahualpa Yupanqui decía, con respecto a Latinoamérica, que somos un mismo poncho. Y me encantó eso, así que bueno, solamente sumar eso, y gracias por permitirme la palabra nuevamente. No, a vos. Hermoso aporte. Bueno, con toda esta cosa hermosa que hemos compartido, humildemente me animo a subrayar algunas cositas como para volverlas a recordar. Vuelvo a la presentación. A ver.
Esperen porque acá me juega mala pasada la... Ustedes están viendo la última, ¿verdad? Sí. Ok, ahí va. ¿Ven una que dice aceptar la diversidad? Sí. Perfecto. Entonces, justamente es eso, ¿no? Aceptar la diversidad no como dificultad, sino como un desafío, como una oportunidad. ¿Qué implica? Antes que nada, yo me ponía también repensando desde este cuento, ¿no? Aceptar al otro con todas las consecuencias. Y hay un filósofo que me gusta mucho que él dice dejarse afectar por el sufrimiento del otro. El rostro del otro, el rostro del hermano me dice algo, me habla, ¿no? Dejarme afectar. ¿Se acuerdan cuando el Papa Francisco lo decía en otros términos, pero siempre nos hablaba de la importancia de mirar al otro, ¿no? De esta sociedad que ha invisibilizado tanto, ¿no? Esta sociedad que ha descartado. Entonces, darle al otro esa mirada, ¿no? Un segundo punto que me parecía fundamental era redimensionar la propia verdad o la propia certeza o lo que uno intuye o lo que uno considera como algo valioso, ¿no? Redimensionarlo, reconsiderarlo, me vendría a decir, para poder reconocer la verdad de los otros, ¿no? Porque el otro siempre tiene algo para aportarme. Pero también en este encuentro es importante, por eso también decía al principio, saber lo que uno tiene para ofrecer, ¿no? ¿Qué tengo yo para ofrecer de propio, ¿no? Para que haya un verdadero encuentro, sin duda yo tengo que hacer el vacío al otro para dejar que el otro me ofrezca, pero yo también tengo que ofrecer, ¿no? Tiene que haber esa reciprocidad. Un cuarto punto me parecía convencernos existencialmente, o sea, por experiencia vivida, de que en el corazón de Dios cabemos todos. En el corazón de Dios hay lugar para todos. Y hacer experiencias, porque hoy se necesitan testimonios, ¿no? Cuánto lo ha dicho el Papa, cuánto lo ha dicho. Ante todo dentro de nuestras comunidades, que evangelizamos desde la propuesta y no desde la conquista. Y ahí me vienen tantas diversidades que nos hacen sufrir tanto por visiones políticas, eclesiales, pastorales incluso, ¿no? Y que más que juntarnos, más que ayudarnos a que vayamos todo para el mismo lado, nos dispersan energías, nos dispersan fuerzas, hacen que nosotros como iglesia no demos ese testimonio de comunión al que estamos llamados, ¿no? Pero para eso se necesita todo lo que se decía antes, ¿no? Tiempo, humildad, apertura, escucha profunda, acogida. Habría tantas experiencias en el ámbito del diálogo ecuménico, interreligioso, pero ni siquiera yendo tan, digamos, a experiencias que por ahí no nos son tan cotidianas, quizás algunos de nosotros, en el día a día, empezando en la casa, cuánto muchas veces la diversidad termina siendo un obstáculo más que una oportunidad. Hay un filósofo que sigo bastante, justamente especialista en interculturalidad, en diálogo intercultural, que dice, lo radical de esta perspectiva no es pues que tengamos que contar con un cristianismo policéntrico, sino con un cristianismo culturalmente plural. Y para abrevar en la escritura me venían dos textos, uno del Antiguo y uno del Nuevo Testamento. La imagen de la Torre de Babel, que yo creo que todos, sin duda, enseguida pensamos en la dispersión de las lenguas con todas las consecuencias que trajo, ¿no? Como podríamos decir, la reprimenda de Dios para enseñar a ese pueblo, que quiso ser como Dios, quiso construir esa torre tan alta, y bueno, sabemos cómo Dios trató de educar a ese pueblo. Sin embargo, yo les quiero traer hoy otra lectura de ese mismo texto que a mí hace un tiempo atrás lo leí, es de una teóloga francesa, se llama Anne-Marie Pelletier,
Y ella dijo algo que a mí me aportó mucho, esta interpretación de la imagen de la Torre de Babel, porque ella decía, ahora lo vamos a leer, ¿no? Que en verdad esto es cierto, eh, pero también es cierto que si ustedes se fijan, el texto empieza diciendo, todo el mundo hablaba una misma lengua y empleaba las mismas palabras. Haciendo una exégesis del texto, ella dice que este singular y este plural, misma, mismas, evoca al proyecto originario de Dios. Dios nos pensó como humanidad una y plural. Esto es la unidad en la diversidad, una unidad multifacética, variada. Ese era el plan de Dios, ese es el plan de Dios. Ser muchos pueblos, muchas lenguas en armonía, en unidad. Justamente por el pecado, por la soberbia, por la ambición del hombre, tipificada justamente en la construcción de esta torre, se dispersan y ese proyecto que era unidad en la diversidad, hay que recomponerlo. Y justamente el texto a lo que nos quiere llevar es que en un futuro justamente tenemos que, con la gracia de Dios, volver a recomponer esa pluralidad en unidad, esa pluralidad en armonía. Y después les hablaba de un texto del Nuevo Testamento, que todos lo conocemos muy bien, que es justamente cuando en las cartas de Pablo, en la primera a los Corintios, él habla de la imagen del cuerpo, que es uno y que tiene muchos miembros, pero todos miembros del cuerpo. Voy a saltear, no voy a leer todo el texto, ¿no? Y dice en el versículo 16, y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Y el ojo, en el versículo 21, no puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no los necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo, que parecen ser los más débiles, son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a veces las vestimos con más honra. Así que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Pero así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Creo que no hay nada más que agregar, ¿verdad? La vulnerabilidad es esa campana, la vulnerabilidad del hermano, ese rostro sufriente del hermano, es el que me llama a una mayor comunión, a una mayor sensibilidad, a un encuentro más profundo, a volverme a preguntar a responder, perdón, ¿dónde está mi hermano? Y a preguntarme cómo me acerco a ese hermano. Bien. A ver qué hora. Uy, más que bien el manejo del tiempo. Tenía miedo. Entonces, ya que nos quedó un tiempo, me gustaría, después vamos a ir a las salas, pero me gustaría escuchar un momentito de nuevo, otro momento de comunión entre nosotros. ¿Qué han sentido? ¿Qué les ha aportado este segundo compartir? Sí, María Antonieta. Cuando Cecilia compartió esta anécdota de anoche, me hizo pensar que seguramente a mí me pasó algo así, porque mi hijo mayor falleció en 2021 y, y no me caí, no me vine abajo, no tuve lo que se llama esa etapa de duelo doloroso, ¿no es cierto? Y yo lo atribuyo a la cantidad de gente unida en cadena de oración
que me estuvieron sosteniendo permanentemente desde que mi hijo empezó este internado y mucho después. Yo seguí estando arriba, no me podía caer. Alguno creía que cuando me desplomara iba a ser tremendo. Y sin embargo, meses después me pusieron al frente de Clades, porque seguramente tan mal no estuve. No pude caer. La fe me mantuvo. Una fe vivida en comunidad, ¿no es cierto? Claro, Una claro. fe vivida en comunidad. Sí. Pat, hay una pregunta de Jorge que dice, ¿hay un límite en la aceptación del otro? Ajá, gracias, Ceci, no lo había visto. Yo tengo una respuesta, pero me gustaría primero escucharlos. ¿Quién hizo la pregunta? Jorge. ¿Jorge? No lo vi, ¿estaba en el chat? Hola, A ver, hola, ¿qué sí, ahí tal? me fijo. ¿Se Ajá, escucha? sí, Jorge, sí, se te escucha. Estaba tratando de buscar en el chat para la pregunta, para ver tu nombre. Ok, dale. No, no, estaba leyendo, me enfoqué un poco en el título de la propuesta del día de hoy, que es Desafíos de una Iglesia de Comunión. Mm, Y como acá, digamos, se estaba hablando del tema del otro y de cómo considerar el otro y cómo incorporar al otro. Eh, yo noto que hay, digamos, lo que me pasa es que hay como hay por un lado, digamos, una cultura que nos está pasando un poco por encima respecto de justamente la expulsión del otro, ujú, eh, de la, de la segregación del otro. Y bueno, me encuentro con esto, con esta dicotomía, digamos, ¿no? ¿Cómo es el desafío, cómo nos planteamos una iglesia de comunión en una cultura, digamos, una cultura muy fuerte que va a contramano de todo esto? Y es no solamente una cultura, digamos, local, sino también, digamos, a nivel planetario, pero sin irme a lo planetario, digo, desde aquí, ¿no? Veo que hay una cultura muy fuerte de la exclusión. Eh, bueno, esto es lo que me pasa, ¿no? sí, sí. Eh, Pero tu yo veo pregunta un era límite ahí, concretamente eso, si había un límite, ¿no? Mm, claro. sí, sí, sí. Lo veo, inclusive por eso digo, me planteo yo mismo, bueno, Mm, ¿cuál es mi límite en la aceptación del otro? No, si yo ujú, también no soy como parte de esta cultura de segregación, mm, ¿no? ujú, De expulsión, de cancelación. mm, No estaba pensando un poco en estas cosas. sí, yo creo que, a ver, este ejercicio de pensar continuamente, ¿no? Desde lo micro, porque después se traduce en lo macro, ¿no? Esas actitudes justamente que vos decís, ¿no? De segregación, que nacen justamente de este no hacer espacio a la diversidad. Ahora sí que hay un límite, sin duda hay un límite y ese límite es la dignidad de cada ser humano, ¿no? Todo aquello que vaya, que atropelle la dignidad del ser humano, es un límite, no es ya comunión, no es encuentro, no es, eh, sí, eso, porque no es caridad verdadera, ¿no? Porque la caridad y en la comunión existe la verdad. Entonces también cuando somos una iglesia de comunión, ¿se acuerdan cuando el Papa también lo decía con tanta claridad? Hablaba de la parresía, ¿no? La comunión justamente nos lleva a hacer una experiencia de amor tan profundo que yo lo puedo, lo dice la Escritura, ¿no? Lo puedo construir, lo puedo corregir al hermano fraternalmente, ¿no? Una comunidad madura es una comunidad que acompaña, pero que también corrige y que no es cómplice.
de la falta, no es cómplice de la exclusión, no es cómplice del descarte, ¿no? Entonces, claro que sí hay un límite. Comunión no es confusión, la comunión es verdad, es claridad, es firmeza también. Eso me viene a mí Porque, también desde la experiencia del día a día. porque digamos, lo que yo puedo escuchar, digamos, es como mucha claridad en cuanto a lo que es la, la incorporación del otro, cómo debemos empatizar con el otro, digamos, como que hay yo escucho muchas recetas respecto del tema de este tema de la comunión, de la incorporación del otro. Mm, Pero entonces yo me pregunto, ¿dónde está el desafío entonces, ¿no? mm, ¿Cuál es entonces el desafío? Si, mm, digamos, si todo está tan claro, mm, ¿no? Y en eso por ahí recuerdo mucho cómo me, cómo el Papa Francisco me arrinconaba, digamos, mm, con sus palabras y sus preguntas, ¿no? Entonces, como dando por hecho determinadas cosas que entre nosotros por ahí está todo como parece muy claro, pero la verdad que yo lo que he leído y he sentido de Francisco es esto de arrinconarme con las preguntas, ¿no? Y desafiarme a preguntarme, che, pero ¿no está dando por hecho determinadas cosas como no nos estamos convenciendo a nosotros mismos de que mm. está todo bien? Esto es Sí, por eso me gustó mucho el título y la palabra desafíos. sí, Es ¿Puedo como que contar? barajar mm, y dar de vuelta con nuestras sí, creencias y nuestros pensamientos, digamos, ¿no? sí, Y entonces es como, esto me parece como un aire fresco. mm, Desafíos para mí es Francisco. Vos me hablas de desafío, Sí. para mí es Francisco. Y entonces me gusta eso. Y bueno, mm, no sé si soy muy claro. Tampoco sí, sí. en esta cultura, digamos, tampoco tengo las cosas del todo claro. Por eso Mm. estoy acá también, ¿no? ¿Puedo contar Es- un par de experiencias sí, cortitas? Julio, sí, Julio. Justo te iba a dar la palabra, porque te vi la No, manito ahí. bueno, en un encuentro donde hablábamos o Ujú, nos formábamos para querer transformar el mundo, había un momento al final más relajado, y entonces hicimos un sketch para representar lo que Jorge está planteando y que nos pasa a muchos. Y entonces estábamos, no voy a hacer, voy a contar el hecho puntual, digamos, hubo muchas cosas graciosas, pero una de las cosas graciosas fue que nos pusimos los cinco que veníamos de distintos lugares y que queríamos transformar el mundo con el Evangelio, todos parados así. Uno como líder decía, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Cambiar el mundo. Dice, ¿y a dónde tenemos que ir? Adelante. ¿Para dónde queda adelante? Cada uno señaló adelante y la sala se murió de risa. Pues como estábamos en círculo, ¿no? El adelante era justamente para atrás, el atrás del otro. Entonces, a veces nos pasa esto, sobre todo en las cuestiones sociales, cuando hay que decidir mm, en común, en las cuestiones políticas, ¿no? Para mí adelante es allá, pero para vos adelante. Entonces, esta es una, que me parece que ahí hay que hacer un esfuerzo de comunión y es una dificultad concreta. Y la otra, de mucho más joven, la experiencia de hacer comunión con todos, a veces te llevaba a coincidir con todos. Entonces, una vez le preguntamos a una persona que hacía, que era un maestro espiritual para nosotros, y le dijimos, mira, nos pasa esto, viene cualquiera y nos convence, porque nosotros hacemos tanta comunión que terminamos coincidiendo con él. Y él nos dio una respuesta que a mí me sirvió mucho, dice, está bien, dice, vos tenés que hacer comunión a fondo para, para estar dentro de él, para ver cómo él piensa, pero la respuesta se la tenés que dar con Jesús dentro. Después de escucharlo a él, lo tenés que escuchar a Jesús. Y después hablar. Y a mí eso me sirvió mucho, porque si no, también a veces cuando uno hace este esfuerzo de empatizar con el otro y demás, termina convencido de lo que el otro dice, aunque él esté equivocado, digamos. Entonces, el primer mm, momento es, yo dejo que el otro me convenza, pero después
la respuesta a lo que hago, lo veo con Jesús dentro. Eso nada más. Hermoso. Dijiste dos cosas que quisiera retomar. Hablaste este ejemplo que decías que está muy, muy bueno. ¿Y para dónde? ¿Cuál es el adelante, no? ¿Cuántas veces nos pasa, no? En el juego de la vida del día a día, ¿no? Y ahí me viene como de subrayar justamente cuando la comunión es auténtica, cuando la comunión es auténtica y no es un barniz, porque ojo, que la comunión no es, no es algo ni etéreo, ni romántico, o sea, la comunión nos tiene que doler. O sea, el encuentro con el otro me tiene que doler, por eso es dificultoso, ¿no? Cuando es verdadero. Cuando hablamos de tolerancia y estamos uno al lado del otro, nos soportamos, nos toleramos, generalmente no hay mayores conflictos. Los conflictos, ¿cuándo aparecen? Cuando yo entro de verdad en la cabeza del otro, en la vida del otro, en el pensamiento del otro y lo descubro diferente y me hace mal, y me hace mal. Y bueno, dejar que me haga mal y interpelarme por qué me hace mal. Ese es el verdadero encuentro, ¿no? Entonces, alguien también me comentaba que justamente el ejercicio de la escucha profunda, cuando uno escucha profundo, un termómetro para decir hubo un auténtico diálogo, es cuando yo escucho y algo de lo que el otro dice me ha modificado. Si no, no hay verdadero, no hay verdadero. O sea, algo tiene que cambiar en mí. Al menos generarme una pregunta. Porque si no, seguimos en paralelo. Yo sigo pensando lo que pensaba y el norte va a seguir siendo para acá y el norte tuyo va a seguir. O sea, dejarme afectar, así como yo decía antes, dejarme afectar por el sufrimiento del hermano, que me duela en la carne, también dejarme afectar por el pensar del hermano y darle la oportunidad, abrirme a eso nuevo, ¿no? Que no quiere decir que después todos terminamos pensando, porque eso no es comunión. Vieron que en el cuento es justamente por eso, también me parecía lindo subrayarlo. Más me encuentro, no me acuerdo textualmente cómo lo dice, pero lo dice muy hermoso, más me encuentro con el otro, más me descubro diferente, más me encuentro a mí mismo. Ese es el verdadero encuentro, esa es la verdadera comunión, ¿no? Y que yo hablo por mí, muy pocas veces hago realmente una experiencia profunda de comunión. Sí, Paulina. Sí. Em, no, con respecto a esto que planteaba Jorge, es cierto, es una pregunta que está ahí permanentemente, porque hay cosas como, por ejemplo, Claudia ponía en el chat, no se puede hacer comunión con la violencia. Sí, evidente que hay límites, me parece, y hay situaciones que no las podemos permitir bajo ningún punto de vista, porque si no caeríamos en las complicidades que ya sabemos que no le han hecho ningún bien a la iglesia, ¿no? Em, pero me parece que para que se dé la comunión, todos los que estén participando de eso tienen que tener como objetivo mínimamente esa comunión, porque, o por lo menos tiene que haber algunos valores compartidos o o algún interés de caminar hacia un cierto lugar para que se pueda producir esa comunión. Y creo que depende de todos los que estén formando parte de eso. Entonces, no sé si es posible siempre, pero sí creo que hay que tender a favorecerla la mayor cantidad de veces posible y con la mayor amplitud, digamos, saliendo como en círculos concéntricos cada vez hacia más personas. Y sobre todo, me animo, gracias Paulina, y sobre todo hacia los más desprotegidos, hacia los más últimos, ¿no? Ahí es donde nosotros siempre tendríamos que tener un corazón más abierto, más sensible, una capacidad de escucha mayor, ¿no? Sí, Feli. No, me venía como hablando del límite, me venía que el límite, yo siento, yo en mi experiencia, que el límite muchas veces soy yo misma. O sea, el no aceptar el desafío de la diferencia del otro. Entonces, quizás como generación, yo me siento hija de una generación donde tal vez unidad quería decir, o comunión, uniformidad.
Y al estar en contacto con los jóvenes también, te das cuenta que no es un problema la diversidad para ellos. Aprendo mucho de eso y aprendí mucho de eso, y me doy cuenta que es un cambio de mentalidad en mí como adulta, de permitirme que el otro, que me puede afectar, que me hiere su vulnerabilidad, que etcétera, 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 es también un don para mí, es también un regalo, es también, pero me lo tengo que permitir. Yo me doy cuenta que tiene que ser, cada vez que asumo y me permito elegir al otro diferente, como que hago una experiencia hermosa de comunión, que no sabría cómo explicar. Pero bueno, hay algo nuevo de felicidad que se enciende dentro, ¿no? Es, Y creo que vos dijiste algo clave. Cuando algo se rompe dentro nuestro, ahí puede empezar la verdadera comunión, ¿no? Y Julio vi en el chat que decía, para que haya comunión tenemos que ser dos que nos encontramos, claramente. Por eso yo hablaba en un momento de la reciprocidad. Si no, no es plena, ¿no? Y bueno, y es un camino, porque no siempre alcanzamos esa reciprocidad, ¿no? Pero la plenitud de la comunión está cuando es recíproca. Yo les pido disculpas a Beto y a Patricia. Si les parece, vamos a las salas, compartimos un momentito en la sala y lo que iban a aportar a todos lo dejamos para el momento de cierre. Puede ser, perdonen, porque así podemos también compartir en grupos más pequeños. Entonces ahora eh, ¿dónde estás? Acá estoy, Pat. Ah, Sí, sí. no te veo, ahí está, ahora sí te vi. ¿De cuántas personas te parece que armemos las salas? Hacemos de a tres, así nos da más tiempo Perfecto. para... Les digo la consigna, ahí está, miren. Vamos a compartir lo que nos llevamos de novedoso, lo que nos llevamos para profundizar y lo que nos llevamos para vivir. Es muy concretito lo que nos llevamos de novedoso para profundizar y para vivir. ¿Ok? Entonces nos vamos a dar, son las y 6 hasta las y cuarto. ¿M? Y a las y cuarto volvemos todos y hacemos un cierre entre todos. Recuerden que ahora les va a llegar un mensaje en su pantalla donde dice que aceptan ingresar a una sala. Y ahí pueden conversar en una sala individual con menos participantes acerca de las consignas. Y Nos vemos elegimos un entonces. secretario. Y Sí, elegimos un secretario. Elegimos un secretario, exacto. Ahí está. Perfecto. Nos vemos entonces de vuelta a las 20:15. ahí va. Buena tarea. Muy bien, ahí se van uniendo, le dan a aceptar y se unen a su sala. Ahí queda todavía Mirta Sosa. Mirta en la sala 6, se te está convocando a la sala 6, junto a Juan Pablo Novelo y a otro usuario más. Quizás Mirta no está ahora cerca de la compu, por eso no lo puede ver. Bueno, es posible. Bueno, me voy a mi grupo. Nos vemos enseguida. Sí, claro que sí. ¿Puedo unirme? Sí, 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 bien. Ahí voy. adelante.
Vamos volviendo. ¿Les resultó poco el tiempo? Siempre resulta poco. Es una costumbre. Siempre resulta poco el tiempo. Bueno, vamos esperando que se sumen los otros. Pero lo aprovechamos. Bueno, eso es muy importante. Genial. Buenísimo. Muy bien. Volvemos a la sala principal de a poquito. Muy bien, bienvenidos de nuevo a la sala principal. Perfecto, muy bien. ¿Cómo les Gracias. fue? Acá estamos de nuevo. Muy bien. ¿Estamos ya todos adentro? Sí. Sí, Bueno. Tenemos 10 minutos, que serían 5 porque después nos despedimos, así que yo no pensaba en verdad que todos habláramos. ¿Cuántas salas hiciste, Virna? 6 eran, ¿no? 6. Ok. 6. Em, digamos no sé, la sala 2. Si alguien de la sala 2 quiere compartir, si hubo un secretario o una secretaria. Bueno, me nombraron Ah, secretaria. era la Así nuestra. era la nuestra. No me acordaba que éramos dos. Sí. Bueno, trato de decir muy brevemente, lo novedoso es descubrir esta posibilidad de pensarnos en una iglesia tremendamente amplia, que asombre en la posibilidad de convocar a todos y a tantos, en repensar este ser iglesia, que para nosotros ese novedoso tiene que salir nosotros hasta las periferias, que cada día desborda el marco eclesial. Para profundizar, se dijeron cosas tan hermosas, ¿no? Buscar más colores, buscar al hermano de otro color. Que el rostro del hermano me interpele, que la solidaridad llegue no del que tiene al que no tiene, sino entre todos, que sea de verdad un encuentro con el otro. Y para vivir cosas también hermosísimas, hacer silencio, volver como los dioses a la asamblea para ponerse de acuerdo. Y hemos elegido la bailadera y la alegría como una propuesta para vivir, que nuestros encuentros no dejen de tener esta dimensión de celebración. Gracias, Ceci. El grupo 6. Éramos nosotros, Juan Pablo, no me acuerdo. Bueno, la verdad que con Juan Pablo dijimos, éramos dos, ¿no? Ah, Y entonces, bueno, como que la novedad era profundización y vivencia al mismo tiempo. O sea, que todo lo que descubrimos nos parecía que era para profundizar y para vivir. Y estas cosas nos parecieron como el desafío y la hazaña de salir al encuentro del otro, ¿no? Eh, la imagen del poliedro se nos venía como, como el resumen que Francisco nos dejó para poder mirar la diversidad y también la diferencia del otro, casi como nos parecía el símbolo de la comunión, ¿no? Hoy, para nuestra iglesia. Y después nos gustaba mucho esto de que el otro no es una amenaza, sino que me lleva al amor. Esto decía también Juan Pablo, que trabaja también con personas vulnerables, ¿no? Al amor, la caridad, la misericordia. Y después esto también, ¿no? Que evangelizar desde la propuesta y no desde la conquista, ¿no? Porque sin querer todavía nuestra iglesia, no en su mayoría, pero un poco tenemos en nuestras genes, o sea, un poco de conquistar todavía y no de atraer, ¿no? De evangelizar por atracción, ¿no? Esto. Gracias. El grupo 1. Bien, sí, nosotros.
Lo novedoso, el cuento nos resultó súper novedoso, y veíamos que tiene una riqueza para volver a leerlo y encontrar otras cosas. Antonieta, que es nuestra lingüista, hablaba del uso del impersonal desde su delicadeza para observar estas cosas. Otra cosa novedosa, vimos que el contenido del conversatorio es totalmente coherente con la forma en la que se fue desenvolviendo, que eso está buenísimo. No se habló, no hubo alguien hablando de cómo hacer comunidad, sino que lo fuimos construyendo un poquito entre todos. Para profundizar, el tema de la conciencia del tiempo, del tiempo que tenemos, por un lado, para dedicarle a hacer comunidad y por otro lado, la conciencia de eternidad. Em, y el tema de lo interdisciplinario y lo transdisciplinario también. Y para vivir la alegría del encuentro y la celebración, más allá de dejarse afectar por el otro, la importancia de la fiesta que significa el encuentro con el otro, cuando se experimenta la comunidad. Eso. Qué hermoso, Paulina, gracias. Qué lindo. 3. Capaz que llegamos todos a decir algo. Grupo 3. Bueno, en el grupo 3, en principio, como yo entré a este conversatorio casi 20 minutos tarde, lo que hice fue preguntarles que me cuenten todo lo que había, porque para saber qué era lo novedoso, lo que hay que revisar o lo que hay que vivir, no sabía de qué me hablaban. Y entonces por ahí yo podría hacer mi comentario ahora, pero no llegué a hacerlo en el grupo, pero por ahí José María o como era Cristina, que estuvieron en este grupo, pueden comentar algo de lo que les parece que responde a la consigna. No teníamos secretario. Sí, empiezo yo, aunque habló Cristina, esa es la verdad. El- yo creo que, no sé, fue muy interesante este encuentro de hoy. Agradezco a Pat por el cuento que eligió, que es muy, muy hermoso. Después se los voy a compartir, se los voy a dejar Bárbaro. para que lo puedan volver a ver. Eh, Ser valientes en decir nuestras verdades. Estuvimos charlando con Cristina y con Mario. Lo importante de eso, ¿no? O sea, decir lo que pensamos y escuchar lo que piensan los otros sería, ¿no? Para después ver qué hacemos con eso, ¿no? Ya dijimos, yo creo que el cuento decía juntarnos para ver, qué sé yo, con qué apuro ni con qué nada, con todo el tiempo que haga falta, ¿no? Ujú. Y, y después eso, vivir para aceptar la diferencia, porque al final es eso, ¿no? Eh, todo el tiempo me estoy acordando de Francisco porque el montón de cosas que se estuvieron diciendo, aparece eso, ¿no? Un papa que hemos tenido que es una maravilla y que habla del otro y del amor, o sea, de todo lo que nos importa, creo, a cada uno de nosotros, ¿no? Más que la institución y más que lo que debe ser y todo eso, ¿no? Así que eso. Gracias, José María. Te cedo. Eso no puedo decir. Capaz que le damos un momentito al grupo 4 y 5, Claro. así todos tienen pero bien sintético. Tenemos 4 minutos. Bueno, del grupo 4, una expresión que salió es esta que el encuentro sana, ¿no? Como novedad. Y que la verdadera escucha produce un cambio en uno, ¿no? Si queremos cotejar si verdaderamente estamos escuchando. Y lo otro que me parece significativo es como para trabajar y
profundizar, es esto de saber que la comunión, por un lado, supone una disposición de cada uno de nosotros, ¿no? Pero que la podemos lograr en plenitud en la medida en que Jesús se hace presente en medio nuestro, ¿no? A imagen de los discípulos de Maús, ¿no? Porque muchas veces ponemos la energía en nosotros, y está bien porque las disposiciones son fundamentales, pero lo más importante lo hace Dios en medio nuestro en la medida que nos abrimos a Él. Gracias, Gustavo. Gracias. ¿Y el 5? ¿No había? Acá. Ah, Eh, el grupo 5 fue un conversatorio, realmente dentro del conversatorio. Estuvo muy bueno. Eh, Allí lo que nos planteamos es una catarata de dudas y de preguntas y de repreguntarnos. Me pareció, yo lo digo desde mí, por supuesto, pero me pareció muy rico. No sé lo que opinan los compañeros, supongo que también, pero yo lo que notaba es como esta cosa de lo que nos llevamos es muchas preguntas, muchas dudas, y de revisar estas cosas de, mm, de la cuestión de que somos portadores de la verdad cuando estamos de frente a otro. Una compañera que es Graciela, creo que fue, planteó una situación muy interesante sobre las limitaciones que me hacían acordar a un video del Papa cuando un niño se le acerca y le pregunta sobre su padre ateo, si habría ido al cielo o no. Bueno, la misma situación parecida le pasó a Graciela. Y entonces yo recordé algo que me liberó, que me dijo una amiga, esto de vos ocupate de amar y después lo demás es trabajo de Dios. Si no, vos no tenés que hacer el trabajo de Dios. Vos ocupate de amar y después lo demás dejáselo a Dios. Es como sacarse una mochila muy pesada a veces eh, que nos distancia a veces de las personas. Eso me pareció como, no sé qué opinan Beto y Graciela, pero gracias, Jorge. eso. Antes lo dejé sin hablar a Beto. Sí, yo un poquito lo hablamos ahí en el grupito recién con Jorge, Graciela y Mónica, que no pudo hablar casi nada, pobre. Em, pero haciendo así una síntesis, era esta expresión que la leo de la diapositiva que dice, evangelizamos desde la propuesta y no desde la conquista, que a mí me iluminó, digamos, me quedo con esa frase como síntesis de todo el encuentro, ¿no? Que la conquista puede ser en segundo término o puede no ser, pero está la propuesta. Y estoy 100% de acuerdo con esto que le dijo la amiga Jorge, de que primero hay que amar y después que se ocupe Jesús, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias, gracias. Creo que alguien más había querido hablar y yo dije después hablamos, después te dejo, pero no me acuerdo quién era. Había sido Patricia, no sé si anda por acá. ¿Ah, era No, Patricia? era Patricia, sí. Bueno, Ah, bueno. Ya no hay tiempo y yo un poco les comenté en el Está, y grupo. ya No, compartimos en es el grupo, importante. está bien, está bien. Bueno, de mi parte un gracias infinito porque de verdad que uno siempre se modifica, siempre.
Claro, esa es la maravilla, ¿no es cierto? Damos gracias a Dios entonces por este encuentro y por estar forjando de a poquitito con cada una, ¿no es cierto?, de las personas que vienen a dejarnos un poco más de luz y darnos oportunidad de crecimiento sobre todo, digo, en esto que es una comunidad, gente que comparte la comunión, gente que quiere crecer en la fe en Dios, ¿sí? Y quiere compartir las manos llenas, así como lo haces vos, por ejemplo, Pat, con esta sensibilidad, dulzura y delicadeza con que lo haces. Gracias, gracias, Pat. Gracias a todos, verdaderamente ha sido una experiencia hermosa. Nuevamente nos volvemos a desafiar y nos volvemos a comprender qué necesario es animarnos al diálogo, ¿no es cierto? Al diálogo que siempre genera, como decía Jorge, más preguntas. Qué bueno que nos vayamos con muchísimas inquietudes para poder seguir encontrando respuestas y no en cambio refugiarnos en las aparentes verdades. Y parte de esto es lo que precisamente preparamos para nuestro último y hermoso cuarta etapa de conversatorio que tendremos el próximo viernes, porque precisamente todo este camino de preguntarnos este tiempo, esta realidad en la cual nos encontramos, teniendo que ser iglesia en estos tiempos de abismo, como habíamos conversado, precisamente ahora nosotros vamos hacia esta pregunta. ¿Y por qué León XIV? ¿Por qué este Papa? ¿Cómo este Papa? ¿Desde dónde este Papa? Muchos de ustedes han hablado de Papa Francisco. Papa Francisco no es, como lo hemos dicho en todos los conversatorios, no es simplemente la persona, es el tiempo histórico en el cual esa palabra llega a iluminar, a interpelar nuevamente. Estamos convencidos, el máster que estamos preparando tiene que ver con esto, con seguir escuchando a Dios que habla, no aprender de memoria documentos, sino escuchar a Dios que sigue hablando, como nos decía hoy Pat, en la comunión, en los hermanos, en la palabra vivida por los hermanos. Y esta es la pregunta que decimos, ¿cómo llegamos a León XIV? ¿Qué quiere decir Dios? Yo tengo que decirlo, el día que escuché su nombre fue tal el impacto en mi vida, es decir, alguien que elija este nombre, León, sabiendo lo que ha significado León XIII en la historia de la Iglesia, no puede dejarnos indiferentes. ¿Qué nos quiere decir y qué nos está ya diciendo? Y me permito decirlo ahora, explicándoles un poquito la razón del próximo conversatorio y diciéndoles que invitemos a otros a poder participar. Decir qué maravilla que este Papa, del cual también hablaremos, pero haciendo un recorrido histórico de qué han significado estos distintos papas que nos han ido abriendo a esta conciencia social a lo largo de los últimos siglos en la Iglesia, ¿no? Y yo digo, un papa que nos invita con su testimonio, no quiere vivir solo, quiere vivir en comunión, quiere vivir en comunidad. Entonces me parece que es el gran regalo de cierre, si te parece, Pat, agradeciéndote enormemente todo, así como lo ha dicho María Antonieta, tu disposición a la escucha y al compartir. Bueno, celebrar que tenemos un Papa que elige la comunidad como modelo de su propia vida y desde allí seguramente nos ayudará a comprender cuál será el camino que tendremos que asumir. Bueno, en la vida política, en la vida económica, ¿qué es lo que nos interesa? Nosotros no estamos aquí para hablar de la iglesia, estamos aquí para ser iglesia en la vida social, en la vida política y económica con todos los hermanos. Esto es el desafío, esta es la alegría, este es el compromiso que hemos asumido y que, Virna, te agradecemos muchísimo que desde la Universidad UCA de Cuyo nos estés acompañando y a cada uno de ustedes
Le deseamos una hermosa semana y nos vemos, si Dios quiere, el próximo viernes. Los esperamos con nuestra cortina musical, Amar la trama más que el desenlace. ¿Sí? Gracias, gracias. 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 Gracias, gracias, chao. Camino por más de tu compañía. Mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. Para la próxima vamos a buscar la letra, Cecilia. Así nos queda a todos. Es una meditación esta canción, sí. Sí, es muy bonita. Podremos ponerla, viste, mientras vamos entrando, entonces vamos leyendo.